¿Cómo están, amigos deportivos? Se dio a conocer la información de que la nómina de convocados de la selección boliviana saldrá hasta este día, miércoles 30 de octubre. Esta planificación de los partidos que va a enfrentar la Verde, primero en Guayaquil contra Ecuador y después en el Alto contra Paraguay, un partido directo y el más importante, según yo puedo catalogar. El entrenador Oscar Villegas señaló y confirmó también que se trabajará en la ciudad de La Paz para enfrentar estos dos partidos y en lo posible viajará a lo que es Ecuador un día antes del encuentro. Recordemos que el partido contra la selección de Ecuador, para la selección boliviana, es el jueves 14 de noviembre a las 20 horas, 8 de la noche, hora de Bolivia. Y entrando a este cuarto análisis, que el objetivo es conocer cuáles son sus posiciones, cuáles son sus fortalezas de sus jugadores que militan en el fútbol del exterior. Varios de ellos, como ya demostramos, tienen minutos, son titulares y eso siempre es importante para lo que es la selección boliviana. Aparte de la base que está teniendo buenos frutos con los partidos que ya se jugaron contra Venezuela, Chile y Colombia y Argentina, también estos jugadores, si en el caso de ser convocados, pueden ser un aporte importante para la selección boliviana. Y conocer sus aptitudes, sus fortalezas, no está de más en mi criterio. Y es importante conocer a los jugadores. Empecemos con el jugador Roberto Fernández, que milita en el Akron de la primera división de Rusia, en Europa, por supuesto. Vamos a tomar el análisis desde el 28 de septiembre. El Akron visitaba al equipo de Rostov. Consiguió una victoria de 2-0 el equipo de Roberto Fernández. En ese partido fue titular todo el partido. Ya el 2 de octubre, el Akron visitaba a lo que es el Zenit, equipos más importantes de ese país, ¿no? De Rusia. Fue una visita difícil porque el Akron cayó como visitante 5-1. Roberto Fernández fue titular en ese encuentro. Ya el 5 de octubre, el Akron recibía al Fútbol Club Pari, terminó igualado 2-2. Roberto Fernández fue titular todo el partido. Es importante eso. El 18 de octubre, el Akron otra vez auspiciaba de local, pero recibía nuevamente al Zenit de la ciudad de Petersburgo. Resultado complicado porque cayeron como local con el resultado de 0-5. Roberto Fernández no fue convocado debido a que estaba lesionado, tuvo una lesión. Se recuperó de esa lesión, ya estuvo recuperado para el 23 de octubre, cuando el Akron recibía al equipo de Rubin Kazán, conocido, ¿no?, en el ámbito internacional. Años atrás también se le veía en Champions League. El Akron cayó como local 0-1 frente a este equipo, pero Roberto Fernández, importante, fue titular hasta el inicio del segundo tiempo. Y el último partido que se pudo mostrar del equipo de Akron, en el que milita Roberto Fernández, visitaba al equipo de Dinamo. Este partido quedó igualado 1-1. Roberto Fernández también fue titular todo el partido. Muy importante. ¿Cuál es la evaluación entonces de este jugador? Su equipo jugó 6 partidos en lo que respecta del 28 de septiembre hasta el 26 de octubre. De esos 6 partidos, en 5 fue titular Roberto Fernández. Muy importante ese aspecto. Fue titular en 5 partidos. ¿En qué posición juega? En el Akron de Rusia. Se lo ha visto como lateral izquierdo y también jugando también por el mediocampo, ¿no? Yo creo que es importante y relevante darse cuenta de que Roberto Fernández, su posición verdadera es como puntero izquierdo, por extremo izquierdo. Ahí fue donde sacó todo su potencial y eso es gracias también al trabajo que realizó con este jugador el entrenador Oscar Villegas. Entonces, ¿dónde entra Roberto Fernández en este dibujo táctico que tenemos de nuestra alineación personalizada de la selección boliviana? Lo vamos a poner como extremo izquierdo, donde ha estado jugando, donde ha estado rindiendo. Desde el partido contra Venezuela en el segundo tiempo,
con lo que es la visita con la selección de Chile, donde se sacaron resultados importantes y con una gran actuación que no se veía desde hace rato en la selección boliviana de Roberto Fernández, siempre importante, y demostró su talento jugando como extremo izquierdo con una gran proyección y gran habilidad, también velocidad. Entonces, Roberto Fernández va a entrar como extremo izquierdo. Este jugador tiene 24 años. Pasando al segundo jugador a analizar, este va a ser Luis Aquín, capitán de la selección boliviana que milita en el fútbol brasileño, en el Ponte Preta de la segunda división. Luis Aquín es un caso particular porque vivió toda una odisea, si se puede decir, desde el 26 de mayo de este presente año, ¿no? Del 2024, que es la última vez que se le vio jugando como titular. Es más, es la última vez que se le vio convocado en este equipo para tener minutos, porque ni siquiera era tomado en cuenta en la banca de alternos. Fue apartado este jugador. ¿Y por qué fue apartado? En ese tramo de mayo, el entrenador del Ponte Preta era el señor Joao Brigatti, pero fue relegado de su cargo y ahí asumió el director técnico Nelsinho Baptista, el que sería el atormentador, entre comillas, de Luis Aquín, que le haría vivir toda una odisea de pesadilla. Era épocas donde iba a iniciar la Copa América 2024, cuando fue convocado Luis Aquín para este torneo, para disputar con la selección boliviana, pero con la llegada de Nelsinho Baptista como nuevo entrenador del Ponte Preta, le dijo, tienes que quedarte porque te necesitamos aquí en los entrenamientos para diseñar una formación probable, ¿no? En lo que va a ser del Ponte Preta. Luis Aquín hizo caso omiso de eso y acudió al llamado de la selección boliviana y entre comillas, ¿no? Yo le pongo como parodia. Nelsinho Baptista le dijo, ¿estás retándome? ¿Qué? ¿Estás retándome? Y ahí inició la odisea, la pesadilla de Luis Aquín, que desde esa vez, desde ese 26 de mayo, desde ahí ya no se le vio a Luis Aquín formar parte ni siquiera de la banca de alternos. No era convocado este jugador y fue apartado. Pero después de la tormenta viene la calma, dice, ¿no? Un refrán, un dicho. Y fue así que el 23 de octubre volvió a aparecer en la banca de alternos, volvió a ser tomado en cuenta el jugador Luis Aquín en el partido que Ponte Preta ganó 2-0 al equipo de Brusque. Luis Aquín estuvo en la banca de alternos, pero hay que aclarar por qué regresó, ¿no? Porque el director técnico Nelsinho Baptista justamente fue relegado de su cargo, fue sustituido por el señor Nené Santana, con un nuevo director técnico en el Ponte Preta. Terminó lo que es la tormenta, ¿no? La odisea de Luis Aquín y fue tomado de nuevo en cuenta en el equipo. Ya el 26 de octubre fue otro partido donde fue tomado en cuenta en la banca de alternos, donde el equipo de Ponte Preta visitó al equipo de Mirasol, pero lamentablemente cayeron por 3-0. Y es así que esperemos que tenga más minutos, sobre todo el jugador capitán de la selección boliviana, Luis Aquín, porque en su evaluación corta que podemos hacer, en 2 partidos y los 2 estuvo en la banca de alternos. Todavía no tiene minutos, todavía no ingresó al campo de juego. Esperemos que este panorama cambie en favor de la selección boliviana y en favor también, obviamente, de Luis Aquín como futbolista en lo individual. Y es así como la Copa América, por esa decisión de participar en la Copa América, todo cambió para Luis Aquín. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Luis Aquín es defensor central por derecha
Y lo vamos a ubicar obviamente ahí porque es el capitán de la selección boliviana, acompañado en la saga central por Leonardo Zabala. Tiene 26 años. Son 30 años esperando la revancha. 11 millones, vamos a hacer una avalancha. El lamento boliviano hoy se murió en la cancha. El corazón latiendo, sudando la camiseta. Lleno de verde, la tribuna repleta. Esto es Bolivia y Bolivia se respeta.